Que presenta el senador Iñarritu, del Grupo Mixto, sobre diversas cuestiones en relación con la expulsión por expediente disciplinario de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en los últimos 10 años, sobre la situación administrativa de los 4 miembros del Cuerpo de Policía Nacional juzgados en rebeldía por el Tribunal de Bayona en el año 86, sobre las previsiones del Gobierno en relación con el esclarecimiento de los casos de terrorismo sin resolver y sobre la opinión del Gobierno en relación con las declaraciones realizadas por el ex secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera Fernández Huidobro, en un programa televisivo en relación a la guerra sucia. El señor Iñarritu tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señora secretaria de Estado, acabamos diciendo que el alejamiento no es un beneficio penitenciario y me ha acabado citando los criterios que se aplican para el cambio de grado, que eso sí se trataría de un beneficio penitenciario. Yo digo, es que el Gobierno en muchas ocasiones confunde, ya digo, se sabe la teoría, pero luego a la hora de aplicar se aplican criterios técnicos que nada tendrían que ver, ya digo, para acabar con esa política de excepción y de venganza. Y en otro caso de violencia, en este caso de la violencia del Estado, el Foro Social realizaba un informe el pasado año en el cual señalaba que el 60% de los crímenes del terrorismo de Estado siguen impunes, que están sin información, no se sabe quién estuvo detrás de ellos, un caso que varía en contra del porcentaje de atentados sin resolver de ETA, que se sitúa en torno al 23,2%. Entonces yo quería preguntar, en este momento, digo, sin equiparaciones, pero también sin exclusiones, en este nuevo tiempo, y veíamos cómo recientemente se entregaban los llamados sellos de ETA por parte del gobierno francés al gobierno español, a ver si el gobierno se va a autoentregar los sellos del GAL, del Batallón Vasco Español, esto es del terrorismo de Estado, porque yo creo, y así lo solicitan las víctimas del terrorismo de Estado, que hay que esclarecer esos crímenes en torno a un principio fundamental de verdad, justicia y reparación para cualquier víctima de cualquier violencia, pero teniendo en cuenta que estas acciones terroristas partieron del Estado, de los estamentos del Estado o de alguno de ellos, ¿no cree el Gobierno que es hora de hacerse autocrítica, de pagar las deudas con las víctimas, de colaborar con la justicia facilitando información que se tiene en informes reservados? En muchas de estas cuestiones que yo pregunto sobre ejecuciones sumarias, sobre terrorismo de Estado, se me da a señalar una ley de secretos oficiales de 1968, una ley de secretos oficiales franquista, que yo creo que no tiene ningún sentido que un Estado miembro de la Unión Europea en el siglo XXI se pueda hacer mención a una ley de secretos oficiales de una dictadura totalitaria como fue el franquismo. Por eso esta primera pregunta va en base a eso, a ver si tiene o estima el Gobierno aclarar todos esos casos de, ya digo, terrorismo de Estado, ejecuciones sumarias, tortura incluso que ha sido sistemática en el País Vasco en el pasado, en base, ya digo, a esa verdad, justicia y reparación a todas las víctimas de todas las violencias. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Iñarritu. Señora secretaria de Estado. Gracias, presidente. Senador Iñarritu, no puedo estar más de acuerdo con la necesidad de que se actualice legislación que procede de época tan antigua y, en el caso de la Ley de Secretos Oficiales, nos consta que está en el Congreso y esperemos que se reactive pronto y pueda ser tramitada, modernizada como los tiempos actuales requieren. Y esperemos que las señorías en el Congreso se pongan de acuerdo y puedan así producir esa activación y esa actualización de una ley tan importante para la sociedad española. Mientras tanto, es la ley que está en vigor, o sea que sea el anterior Gobierno o sea por nuestra parte, es la ley a la que nos tenemos que referir porque es la que está en vigor. En cualquier caso, en la peculiaridad de esta agrupación de preguntas es que usted formulaba 4 bloques de preguntas, 2 le fueron respondidas y otras 2, aunque fueron preguntadas en la anterior etapa del Gobierno anterior, fueron respondidas por nosotros. Sí que me gustaría hacer hincapié, por supuesto, en las que hemos respondido nosotros, porque las anteriores no tengo nada que decir ni valorar de lo que le respondió el anterior Gobierno. En relación a los actos criminales que están sin resolver y a los que usted también se ha referido, señalar que el Gobierno condena toda clase de terrorismo y colaborará con la justicia y colabora activamente con la justicia en el esclarecimiento de todos los hechos que puedan ser constitutivos de delito, sin ninguna duda.
En cuanto a las declaraciones del señor Vera, indicarle que el Gobierno no valora la entrevista llevada a cabo, era una de las preguntas que usted nos formulaba, que no valoramos estas declaraciones del ciudadano actual, señor Rafael Vera, que era antiguo secretario de Estado de Seguridad, y que consideramos que los hechos referidos a la misma pues, han quedado resueltos en vía judicial. Y que actualmente el señor Vera, pues además, si la pregunta venía a lo mejor vinculada también a posibles relaciones con el Partido Socialista, el señor Vera se dio de baja en enero de 2002 del Partido Socialista, lo cual le comunico para su información. Muchas gracias. Gracias, señora secretaria de Estado. Señor Iñárritu. Sí, muchas gracias, señor presidente. Hablaba Nicolás Maquiavelo del arte de lo Estado, que en castellano muchas veces se ha traducido como la razón de Estado. Por algún motivo, las pocas personas que han podido ser condenadas por casos de terrorismo de Estado, por torturas, por ejecuciones sumarias, con el tiempo han sido indultados, en muchos casos condecorados y en otros casos ascendidos. Respecto a las declaraciones del señor Vera, de su predecesor, hace muchos años, esas declaraciones, ¿usted se imagina que las hubiera realizado una persona que hubiera sido militante de ETA y que hubiera justificado en una televisión pública el uso de la violencia, el uso de atentados contra personas? Dice el Gobierno que no valora. ¿Cómo que no valora? Esta persona fue juzgada por casos de terrorismo de Estado, pero no por esas declaraciones haciendo apología del terrorismo en una televisión. Por eso digo que no hay dos varas de medir, una para los otros y otra para lo propio. Por razón de Estado y por una cuestión de relato se protege y no se investiga a todas esas personas. ¿Qué decir de estos 4 policías nacionales que en 1986 se les juzgó en Bayona, en rebeldía, por cierto? El señor Rubo García, el señor Gutiérrez Argüelles, el señor Sotos García, el señor López Valleu. Y en una pregunta parlamentaria me dice el Gobierno que estas personas, 2, todavía son miembros de la Policía Nacional. Personas vinculadas al terrorismo de Estado, juzgadas y condenadas en rebeldía. Pero es que no solamente eso. Cruz al mérito policial con distintivo rojo. Otro cruz al mérito policial también con distintivo rojo. Y estas personas, 30 años después, siguen en activo. Mi pregunta es, ¿ustedes también los van a mantener? Porque veíamos que hacían una autocrítica hace poco y yo la apoyo, que es que hay que quitar la medalla a Billy el Niño. Pero es que el Gobierno acaba de condecorar, su nuevo Gobierno al antiguo responsable de la UCO, que en el pasado fue condenado por torturas, obviamente fue indultado, fue ascendido y fue condecorado también. Vemos cómo a unos se las quitan, pero a otros también, que tienen un oscuro pasado y han sido condenados, ya digo, por tribunales españoles o franceses, se les condecora, se les indulta y se les mantiene en el cargo. No hay, ya digo, y acabo, señor presidente, una autocrítica, otra manera de hacer, ya digo, en base a la verdad, a la justicia y a la reparación para todas las víctimas. Gracias, señor presidente. Gracias, senador Iñárritu. Señora secretaria de Estado. Señor senador Iñárritu, reiterarle que este Gobierno defiende el Estado de Derecho, defiende la división de poderes, apoya las resoluciones judiciales, se abstiene de efectuar observaciones sobre causas ya resueltas judicialmente y que, desde luego, tenemos un sentido autocrítico en el ejercicio del Gobierno que nos hace progresar y mejorar continuamente. Muchas gracias. Gracias, señora secretaria de Estado.